Agradecemos al Congreso Academia y Jornal Celaya 2022 en modalidad híbrida la oportunidad que nos dan para presentar la ponencia El trabajo colegiado como espacio de aprendizaje organizacional en la construcción de la tesis de investigación en la Escuela Normal número 3 de Toluca, que presenta el Grupo de Investigación Práctica Educativa e Inclusión, quienes nos dará mucho gusto de compartir nuestros hallazgos, y está conformado este grupo por la doctora María del Rosario Bernal Pérez, el maestro José Antonio Mondragón Rosales, el maestro Mario Eduardo Gómez Rivera, el maestro Antonio Cuadros Medina, la docente en formación Mónica Soteno Carrillo y un servidor, el doctor Edmundo Darío Soteno Tahuila. Nuestra investigación partió de llevar a cabo un seguimiento sobre el estatus que guardaba la integración del documento recepcional de los alumnos que cursan los últimos semestres de la licenciatura en educación preescolar de la generación 2017-2021, que se titularían al final del ciclo mencionado, y encontramos que de 100 estudiantes, 26 presentaban un rezago en integración del documento recepcional. Nos dimos a la tarea de revisar a estos estudiantes y asesores en situación cultural desde la cuestión de la emergencia, debido a que en el mes de mayo nos mostraban estos resultados y teníamos 3 meses para terminar el documento recepcional y sobre todo potenciar la experiencia de la investigación. Nos dimos cuenta que los factores que producían el rezago fueron la inasistencia a las asesorías, el desinterés, el trabajo solitario y fragmentario e intermitente entre el asesor y el asesorado. También identificamos factores externos como la incompatibilidad de horarios, la imprecisión del seguimiento por parte de la comisión de titulación para poder advertir este rezago, y sobre todo también algunas imprecisiones teórico-metodológicas por parte del estudiante o del asesorado del asesor. Nos dimos a la tarea entonces con estos factores sistematizar la investigación, donde pudimos mirar al centro la asesoría académica como el problema que se nos planteaba, la metodología, la teoría y las estrategias. ¿Por qué la teoría? Porque nos dimos cuenta que si había un trabajo solitario y fragmentario intermitente, una alternativa organizacional pudiera ser la colegialidad, el trabajo en equipo y sobre todo la estrategia, porque es en la práctica del asesor donde pudiéramos mejorar el avance del documento recepcional. Nuestra metodología que usamos es cualitativa, es desde la investigación-acción, porque es el asesor desde su intervención el que puede modificar las formas de trabajo y los productos que se generan con los estudiantes. Nos llevó entonces a la reflexión de que si nosotros queríamos que los docentes de la generación 2017-2021 pudieran titularse al final del ciclo, entonces tendríamos que fortalecer los referentes conceptuales, metodológicos, técnicos, instrumentales y experienciales adquiridos durante la formación. Estos aprendizajes nos llevaron a plantear el supuesto de la investigación, a sabiendas que si el problema venía desde esta parte de las concepciones metodológicas y los referentes teóricos para la argumentación del problema de investigación, entonces la asesoría se tendría que convertir en una estrategia organizacional que permitiera al estudiante un razonamiento y pensamiento crítico para la integración de cada uno de los apartados de su documento y empezar a avanzar de manera más rápida y evitar el rezago de titulación o del documento recepcional. Ahí nos preguntamos, ¿qué busca la asesoría académica para la elaboración del documento recepcional? Los documentos orientadores mencionan que los estudiantes tienen que tener un acercamiento directo con la investigación desde su práctica. Por eso el enfoque es investigación-acción y la estrategia es la intervención, porque a partir de las experiencias y a partir de los aportes que le da día a día el trabajar con los niños de acuerdo al tema que ha elegido, tendrá que desarrollar estas habilidades de investigación, sobre todo para el análisis, la profundidad y la argumentación del objeto de estudio en mención, siendo que la modalidad que estamos trabajando es la tesis de investigación. A partir de estas necesidades de formación, nos dimos a la tarea de recuperar 5 categorías estelares dentro del marco teórico
como es el trabajo colaborativo, al ser una estrategia de análisis, reflexión, de consulta y concertación, pero también es un medio donde el asesor y el asesorado pueden dialogar, pueden concertar, pueden compartir conocimientos y sobre todo es una filosofía entre ambos que les permita generar lazos de trabajo y sobre todo lazos de acompañamiento metodológico para la argumentación de cada uno de los apartados que señala la tesis de investigación. El trabajo en equipo, ¿por qué el trabajo en equipo? Porque ambos dos son un conjunto que que precisamente tendrán que coordinarse, tanto uno en la redacción de sus apartados y en la entrega de avances, como el asesor en la revisión y en la orientación y en la ayuda a profundizar alguna idea de algún autor que el estudiante no le queda claro con referencia al tema elegido de investigación. La colaboración, precisamente porque vimos que ella es la estrategia organizacional que permitiría avanzar en esta experiencia de investigación y sobre todo con los talentos de asesoría y asesorado, terminar en tiempo y en forma el trabajo de titulación. La colegialidad, porque es este espacio dialógico que promueve el intercambio, la empatía y las metas entre los docentes y estudiantes. Y el asesor académico, porque es el elemento clave que acompaña, guía y orienta, apoyo en la formación del documento y quien provoca el deseo por investigar. A partir de este marco, nos dimos a la tarea desde la metodología, recuperar a través de entrevistas y de círculos reflexivos algunos resultados que más adelante, que enseguida mencionará la doctora María del Rosario. Bien, efectivamente, después de hacer un análisis en relación a las exigencias y elementos que estaban inmersos en la investigación, se identifica que es importante identificar aquellas acciones o situaciones que nos van limitando en ese proceso de construcción del documento. Pero como lo decía el doctor, no solamente en una situación de ver al estudiante como aquel elemento que tenía el problema, sino reconocer también al asesor académico que también empiece a identificar cuál es la situación que va enfrentando en este acompañamiento con los estudiantes. Por ello, los resultados que se identificaron y que empezamos a reconocer es el encuentro o este elemento que nos permitió ir atendiendo el problema, que es el sentido de la colaboración entre los asesores y los asesorados. Un elemento que no solamente va identificando la acción de trabajar la unidireccionalidad, sino que al contrario, vernos como aquel elemento que ambos tendríamos ciertos criterios y ciertas condiciones para que a partir de ese acompañamiento pudiéramos atender el problema que era la construcción del documento recepcional. No solamente con un sentido administrativo, sino netamente académico. ¿Qué le aportaba al estudiante y qué nos aporta a nosotros como asesores? Este elemento de la colaboración nos lleva a tomar acuerdos comunes, a definir estrategias para el acompañamiento teórico metodológico de la investigación, que se identifica como un problema central, es decir, el no tener claridad en esa metodología para la implementación del documento recepcional fue uno de los obstáculos para la integración de este documento. Al poderlo identificar, nos lleva a poder acompañar con mayor precisión a los estudiantes. Esto ha permitido lograr potenciar sus habilidades investigativas, tanto en el estudiante, pero también mejorar el proceso de orientación metodológica del asesor. ¿Qué nos llevó como primer elemento? Que el estudiante pudiera desarrollar una serie de competencias y habilidades, pero también nos llevó a evitar el rezago y la tensión que teníamos en ese momento al tener 26 estudiantes que no lograban concretar el documento pues no se logró en un año y lo tuvimos que hacer en 3 meses, trabajando de manera conjunta con esa visión de trabajo común. A partir de esta investigación y sobre todo de las entrevistas aplicadas y de las mesas de trabajo, se puede identificar o pudimos concluir lo siguiente.
La colaboración, al ser una estrategia organizacional de colegiabilidad, permitió discutir y acompañar al estudiante para construir oportunamente cada uno de los aportes del documento recepcional bajo la modalidad de tesis o de informe. Aquí solamente puntualizamos más el elemento tesis, sin embargo, también atendimos casos en situaciones de informe. Se confirma que los datos obtenidos, que el asesor es un elemento clave que acompaña, guía y orienta y apoya en la conformación del documento y quien provoca el deseo por investigar. Además, es mediador en el desarrollo de habilidades investigativas y orientación a cuestiones que le permiten al estudiante la integración del documento. Es decir, no podemos dejar en solitario al estudiante en la construcción del documento, sino que el docente, en ese mediador, para poder reconocer las situaciones que están inmersas en la práctica y que le permita al estudiante irlas documentando, analizando y reflexionando, se convierte en un eje central para la integración del documento recepcional. Estos serían como los hallazgos principales que nosotros encontramos en la investigación. Les agradecemos habernos escuchado.